Los visigodos salen de Suecia. Hasta donde sabemos, salieron alrededor del año 300 antes de Cristo, las primeras oleadas del sur de Suecia. Y bueno, ellos navegaban siempre por el borde del Báltico y hacia la isla de Gotland. De hecho, Gotland y Göteborg y Götaland, que es una zona que está en el sur de Suecia, se llama así por los godos. Götaland es la tierra de los godos, Göteborg es el burgo de los godos, Gotland es la tierra de los godos, que es una isla que hay entre medio. Y si tú te sigues yendo hacia el sur, te encuentras con la costa germánica y polaca actual, Kaliningrado, que es un enclave ruso que hay entre medio hoy día. Pero bueno, en esa época ellos se movieron hacia el sur navegando con unos barcos que probablemente eran muy parecidos a los que usaron los vikingos como 1000 años después, porque estamos hablando del año 200 antes de Cristo, y los vikingos se movieron 800 años después de Cristo. O sea, hay como una diferencia de 1000 años entre el movimiento de los vikingos hacia Europa y el movimiento de los visigodos. Y son del mismo origen, del mismo lugar, de la misma raza. De hecho, los vikingos son los mismos godos y los godos son los mismos vikingos. Salieron del mismo lugar. Los godos se instalaron en la costa del Vístula, en la salida, en el delta donde sale el río Vístula, y se instalaron ahí durante bastante tiempo, y aproximadamente después de un par de siglos, ellos empezaron a mover por el río hacia el sur, en contra de la corriente, moviéndose hacia el sur, pero es un río muy ancho, con una corriente muy baja, entonces ellos pueden remar, incluso con velas, operar en contra de la corriente sin problema, porque estos ríos tan grandes que hay en Europa, como el Vístula, lo permiten. Y con el tiempo ellos se fueron asentando en la costa, sobre todo en la costa oriental del Vístula, de lo que hoy día es Polonia, después, con el tiempo, haciendo comercio con los pueblos de los alrededores. No se sabe bien, pero estas son las hipótesis que hay. Ellos se conectaron con ciertas montañas, cruzaron las montañas con sus barcos y se conectaron con otros ríos que bajaban hacia el otro lado. Por ejemplo, el Dnieper o el Dniester. Y por otro lado también se incorporaron al Danubio, que son como puntas de ríos que salen de distintas montañas, las mismas montañas que hacia el norte corre el Vístula, hacia el sur corre el Dnieper y el Dniester, y por el otro lado el Danubio. Y ellos, trasladándose a estos ríos, pudieron después seguir moviéndose por el Danubio y comerciar con los pueblos que había en el borde del Danubio durante mucho tiempo, hasta llegar al Mar Negro. Y llegaron al Mar Negro por el Danubio, y también llegaron al Mar Negro por el Dnieper y el Dniester. Y finalmente ellos llegan a instalarse en el borde del Mar Negro, en la zona que hoy día es Crimea, que la zona que hoy día es Odessa, en el sur de Ucrania, y ahí se quedaron alrededor de 200, algunos dicen 250, otros dicen 270 años. Hay distintas teorías de cuándo llegaron, y hay distintas versiones según los estudios arqueológicos, porque no hay una escritura que nos identifique bien. Los godos no tenían escritura en ese momento, que nos digan bien cuándo llegaron exactamente. Pero se calcula que así como en Polonia estuvieron como 200 años, más o menos, algunos dicen que un poco más, en Ucrania estuvieron también otros 250 años. Otros dicen que son 300 años en Polonia y unos 200 años en lo que hoy día es Ucrania y Rumania también, porque hubo un sector de los godos que después se fue un poco más hacia el occidente, y eso eran curiosamente los visigodos y los ostrogodos que estaban al otro lado del Dnieper. Y ahí se quedaron formando el desarrollo de su pueblo, su civilización durante mucho tiempo, hasta que vino una invasión de los hunos. Esa invasión de los hunos fue en el año 375. Una invasión que los pilló de sorpresa, una invasión muy masiva, con unas flechas que usaban en unos arcos cortos, curvos, con unas formas muy especiales, unos arcos compuestos que habían desarrollado en el Oriente hacía siglos los hunos, los mogoles. Los hunos son una facción de los mogoles. Y estos arcos le permitían disparar flechas muy certeras desde arriba de los caballos sin tener que bajarse, y disparaban muy rápido estas flechas, una detrás de otra, con bastante precisión, frente a flechas que tenían también los godos, que las operaban más lentamente, y lanzas y armas como, no sé, escudos, espadas. Pero esta capacidad de los hunos
de imponerse con esta flecha del arco compuesto, arrasó con todos los pueblos de esa zona, con todos los pueblos de la zona central de Asia y también con los godos. Y ellos que pelearon durante 2 o 3 años, fueron retirándose gradualmente para no ser exterminados, los que quedaron vivos. Los hunos capturaron a muchas mujeres godas, sobre todo a las mujeres jóvenes, mataron a mucha gente, mataban a todos los hombres. Entonces al final ellos se escondían en los bosques o en los lugares a los alrededores, o se embarcaban en sus naves y se iban por alta mar arrancando de los hunos, que venían a caballo y no tenían nave. Es así como ellos se fueron moviendo hacia el occidente y al borde del Imperio Romano. Y un par de años después los vemos ahí tratando de entrar al limes. El limes era el límite que tenía el Imperio Romano con los pueblos bárbaros fuera del imperio. Y los godos tratan de gestionar una entrada al Imperio Romano y finalmente lo logran. Pero los romanos no los tratan bien, tienen problemas para alimentar a su gente, era mucha gente. Se calcula que era algo así como 500.000 de personas, otros dicen que eran 400.000. No hay unidad de criterio en los historiadores sobre cuánta gente entró ahí. El hecho es que este era un pueblo guerrero que venía de una guerra de 2 años, 2 años y medio con los hunos, y también usó su poder contra los romanos, a pesar que los romanos le hicieron control de frontera y les impedían entrar con armas. Entonces entraban las mujeres, los niños, a veces en carretas, y los hombres que andaban con armas y no querían perderlas se quedaron en el otro lado hasta que ellos se fueron infiltrando por distintos lugares del límite y juntándose con su pueblo, y otros contrabandearon armas entre medio para que no las detectaran. El hecho es que los godos de algún modo pasaron armas hacia el interior. Lo que hoy día es una zona de Turquía, el límite entre Turquía y Grecia,